Hola, mi nombre es Luisa González y soy Microsoft Learn Student Ambassador. En este video vamos a hacer una demostración sobre objetos en JavaScript. Si quieres, me puedes seguir en mis redes sociales como @mytechexperience. Comencemos. Bueno, primero vamos a hablar sobre qué es un objeto. Resulta que el mundo real está lleno de objetos. Básicamente, objetos se pueden definir como cosas con las que podemos interactuar. Un ejemplo de eso son libros o canciones. Los objetos tienen atributos o características asociadas y a la vez tienen acciones asociadas. Si cogemos el ejemplo del libro, digamos que los libros tienen un título y tienen un autor, ¿cierto? Cuando hablamos de acciones asociadas, estamos viendo, por ejemplo, cuando un ejemplo de ellas es básicamente cuando rentamos un libro o devolvemos un libro a la librería. Si quieres profundizar un poquito más sobre el concepto de objetos, puedes ir al video anterior o al video de esta serie en el cual, digamos, explicamos más a fondo el tema de objetos en JavaScript. Ahora, ¿cómo definimos un objeto en JavaScript? Es muy simple. Básicamente creamos una constante a la cual le vamos a asignar ese objeto y utilizamos las llaves. Básicamente con utilizar las llaves estamos diciendo, mira, esta variable va a ser un objeto como tal. Aquí vamos a imprimir la variable con esta opción typeOf para saber, digamos, para que nos devuelva qué tipo de variable es o va a ser asociada, digamos, esta variable. Y luego vamos a imprimir lo que esté dentro de esa variable o, digamos, el resultado o el valor de esa variable como tal. Entonces voy a imprimir eso. Y aquí, como vemos, dice blank type, o sea, el tipo de variable que es esto es objeto. Y el valor es vacío. ¿Por qué es vacío? Porque no le hemos asignado nada todavía a nuestro objeto o no le hemos agregado los atributos o las acciones a nuestro objeto como tal. Vamos a comentar este pedazo de código que tenemos acá y vamos a ver un poquito más a fondo de cómo podemos definir nuestro objeto y cómo podemos agregarle los atributos que dijimos pues que los objetos tienen y los métodos. Entonces, primero, vamos a ver cómo definir el objeto agregando las propiedades o los atributos. Recordemos aquí que los objetos son una colección de pares, nombre igual valor, separados por comas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente aquí estamos viendo nuestra definición de objeto como tal y estamos agregando aquí las propiedades, ¿cierto? Cuando decimos una colección de pares, nombre igual valor, estamos viendo que aquí, por ejemplo, tenemos propiedad, título, que sería el nombre de la propiedad y el valor, digamos, de ese título, ¿cierto? Nombre, valor. Así básicamente le estaríamos definiendo a nuestro objeto como tal en JavaScript. Mira, resulta que nuestro objeto tiene ciertas propiedades que son título, autor y un estado que puede ser disponible, ¿cierto? Ahora, vamos a imprimir otra vez nuestra variable book, el tipo de nuestra variable, y vamos a imprimir el valor que tenemos dentro de esa variable. Vamos a limpiar nuestra consola y vamos a volver a llamar nuestro código. Resulta que esa variable book que acabamos de definir como tal sigue siendo de tipo objeto, ¿cierto? Y ya en este caso nos está imprimiendo, digamos, el valor y como vemos nos está imprimiendo un objeto. ¿Qué es un objeto? La colección de pares nombre igual valor. Básicamente el objeto contiene una propiedad, el valor de esa propiedad, otra propiedad, el valor de esa propiedad y lo mismo aquí, otra propiedad, el valor de esa propiedad. Ahora, estos son, digamos, esta es la manera en cómo nosotros le agregamos los atributos a nuestro objeto. Resulta que los objetos, habíamos mencionado anteriormente que también tienen acciones, ¿cierto? Acciones básicamente hacen referencia a, por ejemplo, cuando, digamos que con nuestro ejemplo del libro, digamos, hay un objeto que es un libro y yo puedo a ese libro rentarlo o puedo devolverlo a la librería. Básicamente eso es una acción, es cómo interactuamos con ese objeto. Si yo quiero definir esas acciones como tal en mi objeto, básicamente eso se refiere a métodos de mi objeto. Si quieres profundizar esto un poquito más, recuerda ver el video que explica el concepto completo. Entonces, ¿cómo le agrego esos métodos a mi objeto? ¿Cómo defino esos métodos a mi objeto? Básicamente, de la misma manera, con
la colección de pares nombre igual valor. Entonces, aquí básicamente estoy diciendo check-in va a ser un método y como valor le estoy agregando una función. ¿Por qué? Porque la función básicamente es un método o un bloque de código que se va a ejecutar cuando yo llame a este check-in o a esta función. Aquí he definido dos métodos o dos funciones como tal para nuestro objeto, la cual va a ser check-in y checkout. Ahora vamos a volver a imprimir nuestro objeto, limpiamos la consola, vamos a volver a imprimir nuestro objeto. Resulta que en este caso ya nos está mostrando a nuestro objeto con qué, con los atributos que era título, autor y el si está disponible, y con nuestros métodos que son check-in y checkout. Aquí podemos ver que son métodos porque los hemos definido como functions o como funciones. Ahora, esta es la manera más fácil de definir un método en JavaScript, pero no es la única manera en la que podemos describir un método en JavaScript. Vamos a ver otro ejemplo. Comentemos este pedazo. ¿Cómo podemos definir nuestro método en JavaScript? De otra manera. Entonces, aquí lo tenemos ya. Listo. Resulta que la otra manera en cómo podemos definir un objeto en JavaScript es utilizando el método constructor new. Aquí estamos, digamos, creando nuestra variable que se llama bookConst y le estamos asignando un método constructor utilizando la palabra new y estamos utilizando una clase objeto, la cual básicamente tiene, digamos que, un template de cómo debería lucir mi objeto como tal. Ahora, ya definido aquí, estoy básicamente definiendo bookConst como un objeto, pero igual no le estoy agregando todavía cuáles son los atributos o métodos de mi objeto. ¿Cómo hago para agregar esos atributos o métodos después de definir mi objeto de esta manera? Lo único que tengo que hacer es utilizar el nombre de mi objeto, .title, igual el valor. Básicamente aquí estamos diciendo, mira, la propiedad title de este objeto va a valer 1984. La propiedad autor de este objeto va a ser George Orwell. Lo mismo con está disponible, va a ser falso. ¿Cómo hacemos para definir la función de este objeto cuando utilizamos el método constructor? Igual, llamamos a nuestro objeto, decimos, mira, vamos a tener una variable que se va a llamar check-in, a la cual va a ser, digamos, el valor va a ser una función o un método. Y le pasamos la función como tal que queremos ejecutar en nuestro método. Ahora vamos a imprimir console.log, digamos, qué tipo de variable es bookConst, para ver si en verdad hemos definido un objeto en JavaScript. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a volver a ejecutar nuestro código, que nos está devolviendo object, lo cual significa que hemos definido nuestro objeto en JavaScript utilizando el método constructor new. Ahora, hemos aprendido cómo definir nuestros objetos, cómo definir sus atributos y sus métodos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero acceder a esos atributos o métodos? Si quiero acceder a esos atributos o métodos, tengo dos maneras de hacerlo. La primera es notación con punto, a la cual solamente tengo que llamar al nombre de mi objeto, punto, el nombre de mi atributo o de mi propiedad. La segunda es notación entre corchetes, la cual es lo mismo o parecido. El nombre de mi objeto, abro corchetes, y el nombre de mi propiedad, cierro corchetes. Vamos a imprimir los resultados de este console.log que básicamente nos tiene que devolver el valor de nuestra propiedad título para nuestro objeto. ¿Ven? Son dos formas diferentes de cómo acceder a los atributos o las propiedades de nuestro objeto, pero nos dan el mismo resultado. 1984 y 1984. Ahora, ¿cómo podemos acceder a los métodos de acceso de nuestros objetos? Resulta que podemos acceder a los métodos de acceso como propiedades, utilizando lo mismo, notación con punto o notación entre corchetes. Esto básicamente nos estaría devolviendo la definición de nuestro método como tal, o nos estaría devolviendo el valor de nuestro método. Vamos a imprimir este resultado también.
Entonces, tenemos que, digamos, bookConst es un objeto, el valor de la propiedad de nuestro objeto llamada título, que es 1984. Esta básicamente la estamos obteniendo con notación conjunto, esta con notación entre corchetes, y aquí estamos accediendo a los métodos, digamos, utilizando lo mismo, notación con punto y digamos, notación entre corchetes. Pero resulta que como estos son métodos, aquí en la impresión solo estamos obteniendo como la definición de ese atributo, digamos, de este check-in, pero no estamos ejecutando nuestro método. Si quisiéramos ejecutar nuestro método o acceder, digamos, al método de acceso, aquí está mal, sería ejecutar nuestro método de acceso como función. Básicamente lo que tendríamos que hacer es lo mismo, llamar a nuestro objeto y tenemos la opción de hacerlo de las dos maneras, notación con punto y notación entre corchetes. Entonces, aquí estamos llamando a nuestro objeto punto check-in. ¿Y qué es lo que cambia entre cuando estoy llamando a la definición de check-in o cuando estoy tratando de ejecutar al método de mi check-in? Básicamente utilizo los paréntesis. Entonces aquí tengo el nombre del objeto, el check-in, que es básicamente la variable a la cual le asigné la función o el método, y los dos paréntesis que básicamente están diciendo, hey, tengo un método que quiero ejecutar. Y lo mismo, utilizando las dos formas de hacerlo, notación con punto o notación entre corchetes. Resulta que aquí me gustaría ir a ver que digamos que aquí en mi función de check-in yo he puesto en console.log ejecutando el método de check-in para poder tener una impresión en mi terminal o en el output pues, de mi código. Vamos a ver qué pasa aquí. Listo. Básicamente todo esto es lo que estamos imprimiendo. Estamos imprimiendo el tipo de variable que es bookConst, estamos imprimiendo el valor del título con notación con punto y con notación entre corchetes, estamos imprimiendo lo mismo, la definición de check-in, y aquí estamos ejecutando a check-in, que son dos cosas distintas. Pero básicamente para acceder a cualquier propiedad o método o ejecutar a los métodos de nuestros objetos tenemos dos opciones para hacerlo, notación con punto o notación entre corchetes. Ahora, resulta que si vamos aquí a nuestra función o al método de nuestro objeto como tal, aquí tenemos una palabra clave que se llama this.isAvailable o está disponible igual a true. ¿Qué significa esto? Resulta que la palabra this es una palabra clave a la que podemos acceder para obtener el contexto de lo que estamos ejecutando o de lo que se está ejecutando como tal. Pero esta palabra this puede cambiar dependiendo del contexto donde se ejecute, ¿cierto? Entonces, cuando usamos la palabra clave this en el método de un objeto, esta básicamente nos va a devolver al objeto adjunto. Cuando utilizamos la palabra clave this en funciones independientes, nos va a devolver un objeto global. Resulta que esta palabra this puede estar indefinido cuando estamos en modo estricto o puede ser cambiado utilizando el método apply. Si quieres, puedes investigar más información sobre esto en internet o también si quieres profundizar un poquito más acerca de lo que significa la palabra clave this, puedes ir a ver el video donde se explican los conceptos de los objetos en Java. Aquí hay algo muy importante que podemos utilizar, que es utilizar la variable global this para hacer referencia al objeto global de manera coherente dependiendo del contexto de donde se ejecute. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de la primera sentencia que dice acá, que es cuando usamos la palabra clave this en el método de un objeto, vamos a tener como resultado el objeto adjunto. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que aquí hemos creado un objeto o hemos definido un objeto que se llama bookObject o bookOf, y a este objeto le hemos definido una función o un método el cual va a retornar la palabra this para saber qué significa this. Sí, voy a comentar toda la parte de acá para poder tener nuestro output limpio. Y si imprimo esto, básicamente nos está diciendo que this es la definición del objeto que, digamos, hemos definido como tal. Básicamente este this siempre va a traer el contexto del padre desde donde se ejecute o se llame el this. Pero esto también va a depender, digamos, del sitio o de donde se está accediendo a esta palabra clave.
Eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho sobre objetos en JavaScript.